Así que estamos aquí esta noche y yo me alegré, dice el salmista, con los que decían: a la casa de Jehová iremos. De verdad, estudiar la palabra del Señor es extraordinario. Yo no sé cuál es la parte favorita que tú tienes de la Biblia. No sé cuál será el salmo favorito. No sé cuál será el capítulo favorito, ¿cierto? O el libro favorito. Estudiar la palabra del Señor con el deseo de encontrar la orientación para ser salvos es maravilloso. Cada vez que yo hago el año bíblico, yo digo, son muchas las promesas. Hay más de 7,000 promesas. Más de 7,000 promesas en la palabra. 7,000 como para que no seamos infelices, ¿cierto? Como para que no nos hundamos en la depresión, en el desánimo, ¿cierto? Solo que a veces conocemos muy poquitas nomás. Para algunos el Salmo 91, ¿cierto? Para otros el Salmo 121, ¿verdad? Pero son más de 7,000 promesas que cierra la palabra del Señor. Y esas promesas nos dan confianza, nos dan seguridad, nos dan esperanza. Cada porción de la Biblia es interesante, sumamente interesante, sumamente maravillosa. Algunos de los relatos de la Biblia son extraordinarios. O sea, nos marcan la vida, ¿cierto? Nos dan lecciones de confianza. Algunos de los personajes bíblicos que pasaron circunstancias tan adversas, ¿cierto? Y tener que enfrentar la muerte por defender la verdad, nos dejan lecciones increíbles. Mis hijos siempre les gustó que le leyéramos del libro Los Macabeos, libros que no están en el canon de la inspiración, pero que aparecen en la Biblia católica. El relato de la mamá y sus 7 hijos, 7 hijos que fueron asesinados por el gobernante por no comer carne de cerdo. Y recuerdo que cada vez me decían: papi, vuélvanos a leer ese relato. Y entonces sacamos la Biblia católica que siempre hemos tenido en nuestra biblioteca y buscábamos en el libro de los Macabeos y leíamos ese relato increíble. Cautiva. Cautiva la fe de personajes que caminaron como nosotros el camino de esta vida, que su vida fue una inspiración en circunstancias cuando no era fácil ser cristiano. Hoy día es muy fácil ser cristiano. También es muy fácil vivir sin estar convencidos, ¿verdad? Antes a veces el vecindario, si nos ven que nos volvemos muy indiferentes, nos dicen: oye, y ahora no va con tanta frecuencia a la iglesia, ¿qué le pasa, cierto? Sí, a veces la gente nos insta, nos motiva, ¿cierto? Y nos ayuda a recordar que fiel es Dios, porque Dios es fiel. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es fiel Dios? Fiel es Dios quien lo prometió, ¿verdad? Quien sustenta a sus hijos y ha sustentado la iglesia en el pasado. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. A veces cuando nos da por desanimarnos y pronunciar palabras descomedidas, ¿cierto? Pues debiéramos traer a nuestra memoria y recordar que Dios es fiel. Por eso, leer los libros proféticos es muy interesante. El desenlace de la historia final del mundo es fascinante para los que están preparados. Para los que no, decía una familia de mi ciudad natal:
Nos da miedo leer Apocalipsis, por eso nunca lo leemos. Nos produce miedo leer Apocalipsis. Por eso preferimos no leerlo y no tratar de interpretarlo, porque nos produce miedo. ¿Saben? El capítulo 13 de Apocalipsis es muy fascinante. Tengan su Biblia a mano, abran su Biblia en este capítulo. El título de este capítulo, por lo menos en mi Biblia, dice las dos bestias. Pues sin tener la inspiración del cielo, uno solo pensar, ¿cierto? ¿En qué significa esto? Y a veces pensamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Apocalipsis fue escrito en símbolos? ¿Por qué? Como Apocalipsis se refería a un poder, ¿cierto? Que hace mucho daño, que ha hecho mucho daño. Dios determinó que fueran símbolos porque el 83% de Apocalipsis es simbólico, solo un 17% es literal. Y fue escrito así para que los romanos no destruyeran estos escritos, ¿cierto? Para que no fueran destruidos y hoy los tengamos nosotros. Y hoy disfrutemos de saber que hay un Dios en los cielos, que ante Él no pasa nada desapercibido. El relato se inicia así: me paré sobre la arena del mar y vi salir del mar una bestia que tenía, mire, imagínense, si no tuviésemos la interpretación uno quedaría, ¿cierto? Una bestia extraña, con 7 cabezas. Oiga, ya produce miedo, ¿cierto? Una bestia con 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se pueden imaginar ustedes a los enemigos de la verdad leyendo estos escritos, cierto? Y al leerlos y tenerlos en sus manos decir, oye, no los destruyamos, mandémoselos allá a los cristianos allá, ¿cierto? A esas 7 iglesias, porque igual para que terminen locos, ¿cierto? Imaginándose cosas que no tienen sentido. ¿Sabe que Dios es increíble? Dios es increíble. Así que luego los versículos 10 al 14 habla de la bestia que sube de la tierra. ¿De dónde viene esta bestia? Del mar. Y los versículos 10 al 14 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte y fue sanada. Luego los versículos 15 al 18 mencionan el asalto final contra el remanente de Dios, contra el pueblo de Dios. Y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, ¿a cuántos? A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha
o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Saben? Se ve a Juan aquí, yo me imagino, ¿cierto? Trato de imaginarme cuando uno está frente al océano, ¿cierto? Parado en un lugar contemplando hacia la distancia, ¿verdad? A lo mejor admirando la belleza del mar, ¿cierto? La naturaleza, o pensando en la inmensidad y ver tanta profundidad y tanta agua. Así que yo me imagino yo no sé qué pasaría que nosotros estuviéramos frente al mar, ¿cierto? Y de pronto comenzara a aparecer un monstruo, así como lo describió aquí, ¿cierto? Si usted tendría valor de quedarse esperando a ver si le llega al lado, ¿verdad? ¿O usted qué haría? Sí, correría despavorido, ¿cierto? Y ahí está Juan, y está contemplando ahí esta inmensidad, ¿cierto?, del mar, y de pronto comienza a aparecer ese monstruo tan extraño, ¿verdad?, que sale a la tierra, que tiene algunas características de león, de oso, de leopardo, que es un animal con 7 cabezas y 10 cuernos, que ese animal sobre las cabezas tiene diademas, y que comienza a hacerse un sinnúmero de preguntas, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué mensaje me quiere dar el Señor, verdad? Y tiene un nombre blasfemo, un nombre horrible, ¿cierto? Esto nos recuerda otra visión del libro de Daniel, Daniel capítulo 7, que Daniel ve, ¿cierto?, unos animales, ¿verdad?, que simbolizan, que tienen un simbolismo especial, ¿verdad? Ahí Daniel ve los animales. El león, que representaba de Daniel 2 la cabeza de oro de la figura del sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? Un imperio poderosísimo. Igual un leopardo. Mira que yo pensaba hoy, no, cómo Daniel se enferma de solo pensar qué significa todo esto. Un leopardo que representa a Grecia, un imperio que ya no fue tan poderoso como Babilonia, y que a nosotros nos inspira a pensar, de verdad nos inspira a pensar que el futuro del ser humano no está en las manos de humanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Otro animal, ¿verdad?, que representa a Medio Persia. Y mira que, mirando el relato de Apocalipsis, comparando el relato de Apocalipsis con Daniel 7, Juan los menciona en orden inverso. Daniel está allí mirando estos animales que simbolizan imperios, ¿cierto? Como cuando ante él fue presentada la visión de la gran estatua, ¿cierto?, que lo deja intrigado, que lo lleva a buscar a sus compañeros y decirle, mire, oremos más. Cuando Dios comienza a revelarle el sueño, oremos más, porque hay algo importantísimo aquí, ¿cierto? Y ellos oran y Dios les muestra, pues, que esa imagen terrible, grande, ¿cierto?, de oro, de plata, de bronce, de hierro, ¿verdad?, simboliza los imperios mundiales, para dar cabida luego al reino que nunca ni jamás se corromperá. Y que más tarde Dios le muestra igual en una visión diferente, ya no con una imagen grandísima y espantosa y terrible, sino con animales
representando los mismos imperios, el mismo poder mundial, el deseo de los seres humanos conformar un imperio, ¿cierto? Como dijo Nabucodonosor, yo creo que ni el Dios del cielo puede destruirlo. Me hace recordar cuando construyeron el Titanic, ¿no? ¿Cierto? Y que alguien dice, esto ni el Dios del cielo lo puede hundir. Y en el primer viaje se hundió. Es que es sencillo, es como decíamos anoche, caer en las manos del Dios vivo, ¿cierto? Desafiarlo. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. ¿Verdad? Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Alguien en una crisis me decía, pastor, voy a dejar de creer en Dios a ver quién pierde. Hagamos la pruebita nosotros, a ver quién pierde. No vuelva a creer en Dios, a ver, amenazando a Dios, ¿no? Porque a él le dio un cáncer y desilusionado él dice, no vuelva a creer en Dios, a ver quién pierde. Es curioso que nosotros deliberadamente nos alejamos de ¿quién? De Dios. O hacemos caso omiso a sus ordenanzas, ¿cierto? A sus estatutos, ¿no? Y entonces queremos acomodar la vida espiritual de nosotros al gusto de nosotros, ¿cierto? Al gusto de nosotros. Queremos hacerlo a nuestro acomodo, ¿no? Si Dios dice así, nosotros decimos, no, así no, eso no puede ser así, el Señor se equivocó, ¿cierto? Eso no puede ser cierto que sea así. A mí me parece, imagínense que si la Biblia fuera interpretada al parecer de nosotros, ¿a dónde pararíamos? Y yo digo que la palabra del Señor y las cosas de Dios es como la topografía, ¿cierto? Yo recuerdo que en mi ciudad natal, Bucaramanga, construyeron el primer puente. Eso era algo llamativo, ¿verdad? Llaman el puente del viaducto. No es tan grande, pero era una hazaña en ese tiempo. Y la gente quería ir a mirar allá construyendo ese puente y contrataron 2 compañías de ingenieros para que el puente fuera construido más rápido, unos que comenzaron del otro lado y otros que comenzaron de este lado, con tan mala suerte que terminaron con una diferencia como de 2 metros. Le costó al municipio en ese tiempo, estoy hablando cuando yo era un niño, mucho dinero. Tuvieron que derribarlo todo y volverlo a construir. Un error de topografía. ¿Cierto? El topógrafo pone la mira, ¿cierto? ¿Verdad? Se dio una milésima. Y él puede decir, una milésima no es nada. No, una milésima. Pero la vuelta de kilómetros, ¿a dónde va a salir? Nosotros podemos desviarnos de los principios del cielo una milésima, pero a la vuelta del tiempo, ¿a dónde vamos a parar? Lejos de Dios, lejos del ideal de Dios, lejos de lo que Dios quiere. Por eso Dios fue como tan meticuloso, como tan específico, como tan claro para no equivocarse, para que el ser humano no se equivoque. La interpretación, ¿verdad?, de la escritura, de las profecías, no viene de una interpretación humana, ¿cierto? Porque los que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y la honra y la gloria es a Dios por eso. Porque la Biblia ha pasado todas las pruebas que tú puedas imaginarte, todas. Alguien decía, voy a demostrar al mundo que basta un solo hombre para destruir las escrituras. Qué tonto, ¿no? Se murió, pero antes de morir tuvo que reconocer que Dios es, y la palabra de Dios es válida, es cierta, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, ¿cierto? Porque si hubiese sido de nosotros, cada uno a su gusto, ¿cierto? Cada uno definiendo las cosas a su manera, ¿verdad? Pero no, Dios lo determinó muy claramente. Así que esta bestia que Juan ve tiene elementos de política,
y de procedimientos de los 3 imperios anteriores. Y cada uno de estos en su debido tiempo, en su momento oportuno, ¿verdad? En cierto tiempo siguió un procedimiento de opresión o exterminación contra el pueblo de Dios. Algunos dicen, oye, el pueblo de Dios apareció hace 20 años. Ignoramos las escrituras, ¿no? Hace un tiempo en Bogotá yo recibí una llamada de un grupo de hermanos evangélicos que me llamaron y me dicen, mire, somos de este lugar de la ciudad, hace 2 años descubrimos que el sábado es el día del Señor, y yo pensé que era que me llamaban para que fuera a visitarlo, ¿cierto? Y me dicen, no, yo le digo, ¿y sí puedo visitarlos, ir a hablar con usted? No, es que lo estamos llamando para evangelizarlos y usted no sabe que el sábado es el día del Señor. Y yo le dije, la iglesia adventista guarda el sábado hace tantos años. ¿Cómo así? ¿Cómo lo descubrieron? Nosotros lo descubrimos solo hace 2 años. Oye, el pueblo de Dios ha existido y cada uno de estos imperios le hizo la guerra al pueblo de Dios. En su momento, si fue Nabucodonosor, ¿cierto? Quiso destruir, quería impedir que el nombre de Dios entrara, ¿cierto? En el circo de su imperio, y por eso se le ocurrió ya no hacer una grande imagen, ¿verdad? De los metales, como decía la visión, ¿verdad? De oro, de plata, de bronce, de hierro y los pies en barro y hierro, ¿cierto? Sino ya decidió construirla. ¿En qué material? ¿En qué material la construyó? En oro puro. Porque quería que su gobierno no tuviera fin, que su imperio no fuera destruido. Pero gracias a Dios por los hijos fieles, porque esos muchachos, porque eran muchachos, ¿cierto? Que habían sido llevados esclavos a Babilonia, decidieron honrar ¿a quién? A Dios. Y toda una nación tiene que conocer de Dios. Porque cuando los meten en el horno de fuego, ¿cierto? Para destruirlos, él manda a preguntar, ¿cómo así que se echaron 3 en el horno y hay 4 y uno es semejante al Hijo de los Dioses? ¿Dónde conoció Nabucodonosor a Jesús? ¿Dónde lo conoció? Pues cuando Daniel le explicó la visión y se concentró tanto en Nabucodonosor que vio en visión la venida de Jesús, esa piedra que fue cortada no con mano. Y entonces ahora tiene que doblegarse a Dios y decir que todos adoren al único Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Al único. Si fue Medo Persia, igual, todas las estrategias que hicieron, ¿cierto? Para hacer la guerra al pueblo de Dios, al que se pone en contacto con Dios, al que quiere orar. Y si fue el imperio romano, ¿cierto? Roma imperial, pues ni qué decir, y qué decir de Roma papal. El historiador dice que en esa época oscura que denomina la historia profética, del año 538 a 1798, más de 50 millones de cristianos murieron por defender los principios de la verdad. Otro historiador dice que más de 100 millones. Siempre ha habido quien quiera hacerle la guerra al que quiere obedecer, ¿cierto? Hoy, ¿qué nos dicen? La iglesia adventista es una secta. Y mi neurocirujano, quien me atiende en el cancerológico, dice, oyendo algunas cosas, me dio por investigar sobre iglesias y descubrí que la iglesia adventista en el mundo es una de las iglesias más organizadas y con los principios más sólidos. Y yo le digo, ¿y doctor, por qué? Y comenzó a comentarme, mire, la iglesia adventista tiene centros médicos, hospitales, clínicas, aviones médicos, casas publicadoras, industrias de alimentos, y comenzó a mencionarme tantas cosas que yo le dije, doctor, usted sabe más historia denominacional que los miembros de mi iglesia. Y él dice, si alguna vez me convierto en un miembro de iglesia, seré miembro de la iglesia adventista del séptimo día. A eso que los enemigos la llaman secta. Hay una secta ahí, locos, ¿cierto?
Gracias a Dios por esta su iglesia. Gracias a Dios por ello. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diablo hasta hoy no ha podido y no podrá. No puede. Así que tenemos una creencia sólida, un conocimiento completo de las grandes verdades de la palabra, a veces que no las vivimos, ¿verdad? Y así como cada imperio fue transcurriendo, ¿cierto? Fue transcurriendo, pronto el imperio romano iba a caer y quedaría dividido en 10 fracciones. 3 de esos 10 desaparecieron, ¿verdad? Y lo que quedó es lo que es hoy Europa. Dios lo predijo a través de las personas que Él usó. Así se cumplió, así se cumplirá. Porque las coronas de esas que estaban en esas cabezas de esa bestia feroz simboliza o indican el poder político. Y después de la decadencia del poder romano, porque así como tuvo una cúspide, como Babilonia, como Medo Persia, como Grecia, Babilonia llegó un momento de estar en la cúspide y comienza a descender, a descender, a descender. Y ningún poder político tiene la capacidad de tomar la corona, el cetro, y este vacío fue llenado por el poder, por Roma papal. Y desde entonces la iglesia rigió al mundo durante 12 siglos. La manejó a su acomodo. Ha hecho y hizo lo que quiso. ¿Verdad? Así como el sacerdote de la comunidad donde vivía mi padre. Sí, de verdad. El día del Señor es el sábado, pero nosotros lo cambiamos por el domingo. No es extraño las palabras de Daniel que dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. La carta papal del año 2000 decía, el verdadero día de reposo es el sábado. Pero la Iglesia Católica, por la autoridad que tiene en el mundo, decidió cambiarlo por el domingo. Pero decía la carta claro que el día del Señor es el sábado. Y hermanos, fue sábado desde la creación, ha sido sábado siempre, es sábado hasta hoy y será sábado por ¿cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Y gracias a Dios por eso. Porque cada vez que guardamos el sábado, ¿qué estamos recordando? Que Dios es el creador. Y cuando lo pisoteamos, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros somos dueños. Cada vez que lo observamos, estamos recordando que Dios creó este universo, que Dios nos creó a nosotros, que no somos dueños nosotros de nosotros, que le debemos nuestra vida a Dios, que Él merece nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra reverencia, nuestra entrega, nuestra lealtad, que no tenemos por qué decir como tantos, no, es que a mí no me parece. Un sábado que se va a guardar, dice Isaías, sí, por la eternidad. Por la eternidad. Entonces preguntamos, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿En qué lugar quiere pasarla? Yo quiero pasarla con Jesús. ¿Y ustedes? Con Jesús. Mire que el canto dice, perder los bienes es mucho. Sí, tener una fortuna y de la noche a la mañana perderla, eso es mucho. Perder la salud es aún más, pero perder el alma. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás.
Dios es Dios y será Dios con nosotros y nosotros. Y nos dejó la Escritura para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Comprender el camino del Señor, ¿verdad? Lamentablemente, esta iglesia que gobernó al mundo en la época oscura, como se denomina, ¿cierto?, llegó a ser un instrumento de Satanás y no de Dios. Por eso Juan dice que la iglesia recibió del dragón. La iglesia recibió del dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón en Apocalipsis? El diablo. La iglesia recibió del diablo poder, ¿cierto? Recibió de Satanás su poder, su trono, recibió poder, trono, gloria, autoridad, que antes del papado se le había dado a Roma imperial. O sea, Roma imperial fue terrible. Los que han leído la historia de Roma imperial, sus conquistas eran avasalladoras, terribles. Los carros de guerra tenían espadas largas en sus ruedas, que lo que no destruían con sus lanzas, con lo que llevaban, esos carros destruían lo que poco que iba quedando con esas espadas afiladas. Eran sin compasión las conquistas de Roma. Si fue tremenda la conquista de los imperios anteriores, la de Roma fue terrible. Pero fue más terrible Roma papal. Fue más terrible porque fue la persecución encarnizada de Satanás hacia los hijos de Dios, hacia los fieles, ¿verdad? Sin compasión. Sin compasión. La manera como quemaban a los cristianos, la manera como los colocaban en un mesón y los iban cortando a pedacitos, instándolos a renunciar a su fe, a su creencia. Devorados por las fieras, amarrados a las bestias salvajes, ¿verdad? Y con esto pensaba Satanás que iba a destruir la fe de los creyentes, pero muchos de los que iban a los coliseos romanos a ver esos espectáculos de esas matanzas, a los 8 días ya estaban convertidos y eran los próximos en morir. La sangre de esos cristianos parecía semilla, ¿cierto? Mientras más cristianos mataban, más gente se convertía. Hoy el peligro de nosotros es la tranquilidad. No nos persiguen, no nos dicen nada, antes nos felicitan, ¿cierto? Llegamos a ir a una comunidad y dicen, oye, de que usted llegó aquí las cosas son buenas. Bienvenido. Hace poco una iglesia que teníamos que cerrar en Bogotá, que teníamos que trasladarle el lugar porque era en renta, los vecinos se reúnen, todo el vecindario. Inicialmente cuando la iglesia estableció allí, ellos no querían nada y nos echaban hasta la policía. Y después que la comunidad de la iglesia se dio a conocer y se enteraron que esa iglesia iba a ser trasladada, se reunió toda la comunidad a decir, ¿cómo es posible que ustedes se van a ir de este sector? Antes de que ustedes llegaran no los queríamos, ahora los queremos, así que no queremos que se vayan de aquí. ¿Qué hay que hacer para que no se vayan? Paz, seguridad, comodidad, ¿cierto? Y nosotros estamos tranquilos, chévere, ¿cierto? No, qué bueno. Para mí la iglesia es un club social, dicen algunos. Estoy contento porque, ¿cierto? Es un club social. ¿Es la iglesia de Dios un club social? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? No. Así que en el versículo 3, ahí en el versículo 3 da un salto, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que se da un salto en la historia, advierte que llegaría el tiempo en que la iglesia establecida sufriría una herida aparentemente mortal, pero que de esa herida mortal se iba a curar, que después iba a revivir, que después iba a tomar fuerza otra vez. Y ese golpe mortal, dice la historia,
Lo recibió Roma papal en el año 1798, cuando el ejército francés de Napoleón Bonaparte, comandado por el general Berthier, incursionó en Roma y en el Vaticano se llevó preso al Papa Pío VI. Y entonces se cumple lo que el versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El Papa vuelve a recuperar su fuerza. Si ustedes han estado a tanto las noticias, los acuerdos en el 2014 que el Papa hizo con grupos religiosos, con Israel, con Palestina, con tantos grupos que antes ni manera que tuvieran relación. Casi cada mes una entrevista y acuerdos en muchas partes del mundo, incluyendo este país. Oye, hermanos, ¿será que ya se le curó la herida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien curada? Está bien curada. Todo el mundo tiene que ver, ¿cierto? Y con un papa como el actual, carismático, ¿cierto? Que se baja del carro papal, que se mete entre la comunidad. ¿Cómo está el mundo? ¡Oh! Algo nunca visto. Y el año que viene, creo que es el año, no sé si este año, que va a Colombia. Y la gente anda, ¿cierto? Oye, lo máximo, lo último, ¿verdad? Pero la profecía se cumplirá y se cumple al pie de la letra. Solo se salvarán aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. No los nombres de los que están escritos en el libro de la iglesia de Baltimore, ¿cierto? Solamente los que estén escritos en el libro de ¿qué? De la vida del Cordero. Qué interesante la Biblia, ¿no? El que crea y se bautice se salva, y el que no se pierde. Sencillo. Así de sencillo. Ah, que yo no veo necesidad. Ah, bueno, listo, tranquilo, no hay problema. Pero la Biblia lo dice. Habla de la iglesia fiel. Y si miramos las características de la iglesia adventista, la comparamos con los creyentes del Antiguo Testamento, igual, esperaban un Mesías. Pero los suyos vino, los suyos no le conocieron. Vino Jesús, ¿cierto? Los cristianos basaron su confianza en su resurrección. Hoy esperamos a Jesús por segunda vez. Hermanos y amigos, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Cierto? Paciente. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor es paciente. Ya debiera haber venido, ¿cierto? Pero no ha venido por misericordia. No ha venido por misericordia. Porque si el Señor viniera esta noche, ¿cuántos tenemos la seguridad que nos iríamos con Él? ¿Cuántos de nuestra familia se perderían porque no han aceptado el ofrecimiento del Señor? No ha venido por misericordia, porque hace muchos años estamos viviendo en los dedos de la imagen de Daniel 2. En la puntica, ahí yo me imagino en la puntica, en las uñitas ahí. Basta que alguien le corte un pedacito de uña y se acabó esto, ¿cierto? No crean que el Señor no se le ha olvidado las cosas. No crean que el Señor se le ha olvidado. No, el Señor no se le ha olvidado.
Pronto, pronto, pronto. Los eventos finales van a paso rápido, ¿cierto? Pronto, cuando se establezca la ley dominical, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le obedeceremos? No es los acuerdos que el Papa está conformando, ¿cierto? Acuerdos. Y va a quedar un solo grupito por ahí suelto, ¿cierto? Que se llaman los que observan el sábado. A esos implicará decreto de muerte, ¿cierto? Pero no, gracias a Dios, que en ese lapso de tiempo, los que no han aceptado ahora, ¿cierto? Llegarán, porque nadie se va a perder sin tener el conocimiento de la verdad, claro. Hoy las personas dicen, no, pero es que tantos grupos religiosos, uno no sabe qué hacer. No, pronto va a suceder algo extraordinario, que quedarán, dice Apocalipsis, solo dos grupos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia, ya. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los de los hombres. Listo ya. ¿De qué lado estaremos? Eso lo decides tú y lo decido yo. Amigos y hermanos, que Dios nos ayude. Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que Dios dijo, por encima de quien piense lo contrario, diga lo contrario, no es extraño lo que dice Apocalipsis, y el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El diablo se fue a hacer guerra. ¿A quiénes? No le va a hacer guerra a los que desobedecen, ¿cierto? Allá están en su grupo, ¿cierto? Enseñarán una parte de verdad y un sinnúmero de una cantidad de verdad y un poquito de mentiras allá, pero el diablo sabe que están, ¿cierto? Como decíamos anoche, Babilonia, la madre de todas las rameras, ¿cierto? Allá están las iglesias nominales, ¿cierto? Y el diablo ayudándolos. Qué milagros, qué esto, qué aquello, ¿cierto? Y la gente emocionada. Pero pronto serán dos grupos. Los que obedecen a Dios y los que le obedecen a los hombres. Y cada uno decidirá su suerte. Seré consciente que aquí es donde obedecen a Dios y aquí donde obedecen a los hombres. Y eso definirá nuestra suerte eterna si estamos vivos. Pero la decisión la debiéramos tomar mucho antes, porque la vida de uno se puede acortar hoy mismo. Queremos pedirle a Dios esta noche que nos ayude a ser fieles. Queremos solicitar a Dios que nos ayude a mantenernos en el lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Porque Dios es fiel y porque Dios salvará lo suyo, ¿cierto? Porque Dios lo rescatará, porque como dice el relato, que las ovejas estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda, y a los de la derecha le dirá, venid bendito de mi Padre, y a los de la izquierda le dirá, malditos, apártense al fuego eterno. ¿Cuántos de pie esta noche le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a entenderlo, ¿sí? Ayúdanos a entenderlo? Las profecías son claras, definidas, sencillas, prácticas, fáciles de entenderla, ¿cierto? ¿Cuántos? Colocándose en pie, decimos al Señor esta noche, Señor, yo quiero estar en el grupo de los que obedecen a Dios primero que a los hombres. No quiero estar en el grupo de los que siguen al dragón y a sus portentos, porque eso sí, hace milagros por montones. Pero un día el pueblo de Dios hará milagros mayores que los que Satanás pudo hacer, porque Dios primero permite que Satanás obre y después Dios hará los prodigios que tenga que hacer. Y ese día yo quiero estar allá. El día que triunfe esta iglesia, amigos hermanos, yo quiero estar ahí, por eso he perseverado desde que acepté este evangelio. Y he rechazado insinuaciones de Satanás por montones. Porque yo quiero estar, como dice Apocalipsis 18, cuando la iglesia triunfe.
cuando el mundo será iluminado con la gloria de Dios, ¿cierto? Y Satanás tendrá que doblegarse ante Cristo, ¿cierto? Dignos y justos son tus juicios. Cuanto más pronto quien no se ha decidido por el Señor, ¿cierto? No postergar, no postergar, no postergar. Si el Señor toca su puerta hoy, no la cierre. Si el Señor te invita hoy, si es necesario, bautízate para lavar tus pecados y recibir el Espíritu Santo. No debieron decir, ay, no, pero espere, yo pienso, mi familia, ¿qué va a pensar? No, qué tal cosa? No, es la salvación. Es la salvación. Y hoy el Señor ofrece la salvación. ¿Hay algún nuevo hermano, amigo que quiere que oremos por usted esta noche? Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Quién hay? Alguien que no es miembro de nuestra iglesia quiere que oremos. ¿Quién? ¿No hay? Traiga a alguien. Si usted tiene al lado un amigo, invítelo a venir. Tráigalo, dígale que venga. Que venga aquí. ¿Cierto? Venga. Ven, mujer. ¿Quién quiere venir? Por una sola persona Jesús hubiera muerto. Por una sola. Por una sola persona Jesús hubiera entregado su vida en la cruz. Ven. Ven. Mire, mujeres, para ustedes es el reino de los cielos. La puerta de la salvación todavía está abierta. ¿Quién quiere venirnos? Venga, acérquese. ¿Cuántos hermanos viniendo aquí al frente y consagrando al Señor acompañan a estas damas aquí? ¿Cuántos quieren venir? Para decir al Señor, Señor, un día vamos a estar allá contigo. Ese día cuando nos vamos a gozar por la eternidad, vamos a estar contigo por siempre, Señor. Por siempre y para siempre. No vamos a desfallecer, no vamos a rendirnos, por nada nos vamos a rendir. Y mujeres, entréguense a Jesús pronto. No dilaten, no posterguen, ¿cierto? Háganlo, porque es la salvación, es la salvación. Nos arrodillamos y oramos. Arrodillemos. Señor, gracias por el desenlace que tú le das a este drama mundial. Gracias porque las profecías son fieles y verdaderas, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias porque tú eres el único que puede salvarnos. Gracias porque por el poder del Espíritu Santo podemos descorrer el velo y ver el futuro con acierto. Gracias porque tú estás añadiendo a la iglesia a los que se van a salvar. Señor, nos colocamos en tus manos esta noche y te agradecemos por las profecías, porque nos da la capacidad de entenderlas, interpretarlas, transmitirlas, enseñarle a otros. Y gracias porque tú has preservado a tu pueblo en todas las épocas, porque Satanás quiere destruir a tu pueblo, quiere destruir nuestras vidas, pero tú has preservado la iglesia como un testimonio para el mundo. Queremos entregar en tus manos a nuestros amigos que vinieron esta noche, que el Espíritu Santo tome sus vidas, sientan el poder en sus vidas, el deseo de rendir la vida a ti antes de que sea tarde. Y Señor, a esta feligresía de esta iglesia, que tengan la seguridad y la certeza que nunca van a apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y que nos vamos a mantener del lado de la justicia aunque se desplomen los cielos. Bendícenos, danos tu gracia y tu compañía, tu bendición al ir a nuestras casas. Y si nos da la luz de un nuevo día, sea para agradarte y para venir mañana en la noche a este lugar una vez más. Señor, quedamos en tus brazos de amor en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Me le dan un abrazo a las amigas y a los amigos que están esta noche aquí.